Buenas noches a todos los hermanos que nos están sintonizando por medio de esta transmisión en vivo. Es para nosotros un privilegio el poder dirigirnos hacia ustedes, al mismo tiempo que es un gran desafío el tener este inicio de transmisión, primera vez que como iglesia tenemos esta posibilidad de hacerlo. Sabemos que las circunstancias son las que nos han llevado a esto, pero rogamos que nuestro buen Dios, que es sabio, que es bueno, que todo lo hace según el criterio de su buena voluntad, nosotros hoy queremos transmitir, porque hemos visto la dificultad que hemos tenido en vista de las circunstancias en nuestra ciudad de reunirnos en vivo. Ruego, mis hermanos, que ustedes desde el lugar donde se encuentran puedan también tener la misma disposición que el Señor nos ha permitido tener los que estamos acá, para juntos acudir a las Sagradas Escrituras y encontrar en ellas la riqueza de sabiduría que el Señor tiene para nuestras vidas. Quiero pedirles que juntos podamos ir a la Escritura, a Eclesiastés 9, versículos 11 y 12. Es un versículo con el que vamos a iniciar la lectura en esta noche. Eclesiastés capítulo 9, versículos 11 y 12. Leyendo el versículo oraremos y colocaremos este tiempo en la mano de nuestro Dios, desde aquí donde estamos nosotros conectados y ustedes donde se encuentran en sus respectivas casas. Eclesiastés 9, versículos 11 y 12, nos dice la palabra del Señor. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Oremos, hermanos. Bendito y buen Señor, te damos gracias porque tú nos has reunido, Señor, alrededor de tu palabra, Señor. No es la manera como cada uno de nosotros quisiera hacerlo, pero a ti te ha placido que haya sido así, Señor. Rogamos que en cada hogar, Señor, tú coloques un corazón dispuesto, Señor, a ir a tu palabra. Aquellos que habitualmente, Señor, no lo hacen. Aquellos que hoy por primera vez se están reuniendo como familia alrededor de tus sagradas escrituras, Señor. Habla a sus vidas por medio de tu palabra. Bendito Dios, rogamos que tú puedas obrar en sus corazones y que tú te reveles, Señor, como tú eres el Dios soberano, el Dios que está por encima de todo, el Dios que lo gobierna todo, el Dios que en medio de las circunstancias sigue siendo Dios, sigue siendo Rey. Bendito Padre, te lo pedimos, te lo rogamos, Señor. Tú nos has guiado hasta este momento a través de las oraciones, de las canciones, del escuchar, Señor, tu palabra, de leer salmos, de leer diferentes versículos bíblicos, pero ahora rogamos, Dios, que en la exposición, en esta meditación que podamos tener, en esta reflexión en tu palabra, nosotros podamos disponer nuestros corazones a escuchar de ti, a aprender de ti, Señor, y sobre todo a responder a tu palabra, Señor, en obediencia. Te lo pedimos, oh Dios soberano, en el nombre de tu Hijo amado Cristo hemos rogado. Amén. Amén. Nosotros en estos dos versículos podríamos resumir, o pudiera servir como un resumen de lo que ha sido todo el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés es un libro donde el autor, quien no es otro sino el mismísimo rey Salomón, es un rey muy particular en Israel, ya que este rey tuvo la peculiaridad de tener una riqueza asombrosa y todas las personas de todos los lugares del mundo venían ante él a escuchar la sabiduría que Dios le había dado. Se dice que en la escritura está escrito que en un momento de su juventud, cuando él quiso pedirle a Dios, Dios se le revela a través de un sueño y le dice que qué cosa le quiere pedir. Este hombre, en vez de pedirle riqueza, le pide al Señor que le dé sabiduría. Y al darle sabiduría, el Señor le pareció que a este hombre, al pedirle sabiduría, había sido una petición muy buena, y no solamente le concedió sabiduría, sino que también le dio riquezas en montón. Fue un hombre muy rico, y en medio de su riqueza este hombre tuvo la posibilidad de empezar a experimentar todo lo que estaba a su paso. Todo lo que su ojo vio, eso lo hizo este hombre. El texto en este capítulo 9, ya han pasado 9 capítulos en este libro de Eclesiastés,
en este versículo en particular, el versículo 11, él ha de decir que él se vuelve y vio debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Es decir, que un hombre ligero, veloz, por más veloz que sea, ese hombre no es la carrera. Si de repente nosotros podemos observar que la guerra es la carrera de los fuertes, este texto nos dice que tampoco la guerra es de los fuertes. También podríamos observar que muchas otras cosas no las da el Señor, sino que Él dispone los tiempos de cada quien como Él quiere. Luego dice en el versículo 12, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando caen de repente sobre ellos. Es decir, que el tiempo pasa. Y vienen tiempos malos o tiempos buenos, sin embargo, todo hombre, no importando quién sea, le acontecen cosas. Lo cierto en este mundo, lo que tenemos, es que el tiempo a todos nos pasa por encima. Y cómo nosotros vivimos nuestra vida en esta tierra es de suma importancia. En este mismo capítulo nosotros encontraremos en el versículo 2 y 3 que nos dice la palabra del Señor. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre, ojo los contrastes, al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. A todas estas personas hay un mal común. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. En pocas palabras, lo que está diciendo el autor es, no importa las personas quienes sean, debajo del sol todos tienen una consecuencia igual, todos van a morir. Todos van a morir. Es cierto, así como se ha sorprendido aquí parte de la audiencia aquí. Todos van a morir. No importa quiénes sean las personas, cómo sean, lo que tengan, lo que no tengan, cómo han vivido, cómo no han vivido, todos se van a enfrentar a ese desenlace en algún momento de su vida. Todos van a morir, pero hay una particularidad en las dos porciones bíblicas que hemos leído hasta el momento, y es la frase debajo del sol. Debajo del sol. Debajo del sol vi esto, dice el autor. Debajo del sol vi esto otro. La frase debajo del sol es una frase que utiliza Salomón constantemente en este libro, y la utiliza queriendo decir que todo lo que ocurre debajo del sol, es decir, todo lo que ocurre a mi alrededor, todo lo que ocurre en el mundo que yo conozco, todo lo que ocurre en lo que yo tengo a la vista mía, todo lo que está pasando a mi alrededor, todo eso es lo que el autor llama debajo del sol. Podríamos decir que debajo del sol es simplemente o llanamente tener una perspectiva terrenal de la vida. Es una perspectiva terrenal de la vida, o sea, que solo importa el aquí y el ahora. Todos los hombres van a vivir de una manera, unos van a vivir de una manera más próspera, otros de una manera no tan óptima, pero lo que está diciendo el salmista es que finalmente todos morirán. Y eso parece un desenlace que es común, es obvio, pero al mismo tiempo nos muestra que no hay un sentido entonces en la vida. Si la vida es solamente eso, no tendría sentido cómo nosotros viviríamos. Al final, el desenlace de todos los hombres es el mismo. Pero nosotros lo que vemos es que Salomón había invertido su vida a la observación. Y siempre que observó las cosas, todo lo terminó viendo como algo vano, como algo efímero. Dice la Escritura que él, todo lo que sus ojos vieron, todo eso lo consumió, lo probó y lo tuvo como algo de libertinaje, lo tuvo a montón y lo vivió de la mejor manera que pudo para luego posteriormente escribir acerca de esto. Esto que hizo el autor nosotros lo podemos ver en Eclesiastés 1. Lo que estoy tratando de mostrar es que un hombre rico como Salomón, un rey, un hombre poderoso, termina viendo como conclusión de su vida que todo es vanidad. Y que todo lo que hay debajo del sol, si lo miramos solamente por debajo del sol, no tendría mucho sentido para las personas. Eclesiastés 1, del 1 al 9, nos dice:
palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. El lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Lo que este hombre está diciendo es que no hay nada nuevo. El sol sale, vuelve y se oculta, al día siguiente vuelve y sale, los ríos van al mar. Siempre han sido los ciclos de la vida los mismos. ¿Qué hay de nuevo bajo el sol? Nosotros pudiéramos decir, qué agonía la que pudiéramos sufrir como una persona que piensa de esa manera. El mismo hombre sigue diciendo unos versículos más adelante: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Finalmente, este hombre en esta parte podemos observar que la preocupación que él está teniendo es que parece que la vida no tiene sentido. Que la vida parece no tener sentido, que la vida parece simplemente que es algo donde nosotros vemos que hoy vives, mañana mueres y ya. Todo se reduce a eso. Un hombre con tanta conocimiento, con tanta sabiduría, termina describiendo eso, pero si nosotros hacemos un análisis tranquilo en nuestras vidas, pudiéramos decir que eso es lo que está pasando alrededor. Pudiéramos decir que nosotros un día vivimos y de repente pasan los años y finalmente moriremos. Podríamos pensar que toda la vida se reduce a eso. Esta es la manera como este hombre observa todo a su alrededor. Afán, 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 para terminar todos en un mismo lugar, donde, según la forma que él dice, de debajo del sol, todos terminaremos en la muerte. Pero yo querido hoy, querido amigo, querido hermano, a que nosotros veamos una perspectiva distinta de la vida. Y es que podamos ver la perspectiva de la vida por encima del sol. El autor está diciendo que debajo del sol lo único que él hace es observar todo a su alrededor y darse cuenta que todo, absolutamente todo, no tiene ningún sentido porque acaba en muerte. Pero si en cambio nosotros pudiéramos ver por encima del sol a una perspectiva distinta de lo que cualquier ser humano miraría, las cosas pudieran ser diferentes. Ese es el título de nuestra reflexión de esta noche: ver la vida por encima del sol. ¿A qué me refiero? ¿O a qué nos referimos a esto de ver la vida por encima del sol? Bueno, el pastor Miguel Núñez lo define así: la idea de ver la vida por encima del sol es que podamos tener una perspectiva diferente, es que tengamos la perspectiva de la vida misma, pero en vez de verla desde nuestro punto de vista, es verla desde la perspectiva de Dios. Es decir, es como si pudiéramos nosotros, en vez de estar mirando todas las circunstancias a nuestro alrededor con nuestros propios ojos, es como si pudiéramos verlo como Dios lo miraría, como Dios lo observaría. Dios, mis hermanos, está por encima de todo. Sea cual sea la circunstancia, sea el virus que estamos viviendo, sea el desempleo que está dejando esta situación, sea la enfermedad que también llega, sea la angustia, sea el gobierno, sea un matrimonio difícil, cualquiera sea la circunstancia, encima de todo está el Señor gobernando. Él es rey por encima de todo. Nosotros tendemos a ver todo por debajo del sol, una visión muy limitada de la vida donde todo se centra en lo que vivo, en pequeños fragmentos de tiempo, cada segundo que vivo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año, cada década. Así se resumen nuestros días. Hace 10 años, hace 5 días, el jueves pasado, la siguiente semana, ¿qué haré? Se reduce a pequeños acontecimientos de tiempo, pero nosotros deberíamos ver la vida como el Señor la ve, a la luz de la eternidad, a la luz de algo mucho más grande que lo que podamos medir con el tiempo. Mis queridos hermanos,
nosotros tendemos a tener esta proyección de vida, solemos distraer nuestra atención con las circunstancias que nos pasan constantemente. Sea que se trate de un hijo que sacó una mala calificación en clases, o sea que se trate de algo mucho más grande, como la pandemia a la que nos enfrentamos. Cualquiera sea la circunstancia, siempre termina a nosotros alejando nuestra mirada del Señor. Hablando de esta pandemia, nosotros vemos a la gente más confiada en la vacuna que puedan sacar otros hombres que confiar en el Dios que está por encima de todas las cosas. Vemos a la gente rogando y pidiendo que esta vacuna sea hecha, en vez de ver a las personas diciendo: oh Dios, ten piedad de nosotros. Y si miramos más a nuestro alrededor, nos daremos cuenta que todo es un caos. Si tú y yo miramos alrededor, nos daremos cuenta que todo se pone difícil. Que alrededor nuestro, nosotros lo que vemos es dificultad. ¿Y qué podríamos más esperar en un mundo caído? ¿Qué más podríamos esperar en un mundo que por culpa del pecado o por causa del pecado vive como se vive? Y si observamos más cerca nuestra propia vida, yo pudiera preguntar a ustedes que están en la transmisión conectados y a los que están acá: ¿qué les aflige? ¿Qué te aflige? ¿De qué te quejas? ¿Cuál es tu dolor? ¿Por qué te angustias? Al mismo tiempo te pregunto: ¿dónde pones tu esperanza? ¿Qué te da alegría en tu vida? ¿Qué cosa en este mundo deseas tanto que si la tienes te sentirías completo? ¿Dónde yace tu gozo? ¿Dónde está tu esperanza? Definitivamente nosotros necesitamos ver por encima del sol, porque si seguimos viendo a través de nuestras circunstancias, nos sentiremos frustrados, nos sentiremos agobiados, nos sentiremos cansados, nos sentiremos cada día, todos los días tirando la toalla, porque nunca encontraremos consuelo en esta vida. Estaremos nosotros sintiéndonos realmente como personas que viven en un mundo donde no deberían estar, porque no se merecen lo que están viviendo. Y ciertamente lo que nosotros podemos encontrar en su palabra es que necesitamos definitivamente ver las cosas como Dios las ve, ver por encima del sol. Y la pregunta entonces sería: ¿cómo podemos ver por encima del sol? Podemos ver por encima del sol si nos ponemos los lentes de la palabra de Dios. Si colocamos la palabra de atención como el centro de nuestras vidas, podemos ver la vida por encima del sol. ¿Por qué? Bueno, pues la palabra de Dios es la que nos muestra el verdadero sentido de la vida. La palabra de Dios es la que nos muestra a nosotros de qué trata la vida y cuál es el propósito de la misma. Imagínate que la vida se trata de circunstancias donde tú vas pasando, donde tú vas viviendo y vas teniendo obstáculos a lo largo de tu vida. Hay un plan que el Señor ha trazado, pero constantemente nosotros nos tropezamos con lo que está a nuestro alrededor, con todas las dificultades. Y la palabra de Dios pudiera funcionar como un periscopio. No sé cuántos saben lo que es un periscopio. Es un elemento cilíndrico que tiene espejos que permite que si tú estás viendo esta posición, ese cilindro permita que uno vea mucho más alto de donde está viendo, donde tiene la mira de sus ojos. Se coloca aquí y se puede mirar mucho más alto. Esto lo emplean constantemente, o lo emplean siempre los submarinos. Tienen un periscopio donde ellos pueden ver desde dentro del submarino, pueden ver la superficie a través de este mecanismo. La palabra de Dios nos permite a nosotros eso, ver por encima de las circunstancias, no solamente ver aquí, sino que cuando nos adentramos a ella, podemos ver de qué se está tratando todo esto, qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, por qué lo hace, cómo es que Dios actúa. Podemos colocar nosotros nuestra mira y la palabra de Dios nos ayuda a ver por encima de la circunstancia. Eso es ver por encima del sol. Pero también podemos saber que la palabra de Dios es la que nos revela quién es Dios. Nosotros no tendría sentido que pudiéramos ver por encima de todas las cosas si realmente no supiéramos por quién y para quién es que hacemos estas cosas. La palabra de Dios es la que nos revela quién es Dios. Si quisiéramos conocer más profundo a Dios, no tendríamos otra manera de hacerlo. Amigos, si tú estás de espalda a Dios en su palabra, créeme, no conoces a Dios.
Hermano, si tú no buscas diariamente al Señor por medio de tu vida devocional, no estás conociendo a Dios. Si tú no vas a su palabra, no hay otra manera de poder conocer a Dios. ¿Por qué? Porque su creación lo que nos puede mostrar es su poder y destellos de su gloria, poder ver la maravilla, la belleza que hay en el Señor en lo que ha creado. Pero parte de su carácter, como su santidad, como su soberanía, como conocer que Él es el Dios todopoderoso, parte de estas cosas no podríamos conocerla si nosotros no podemos o no vamos a su palabra. Nuestras luchas y dificultades se presentan porque nosotros no usamos la palabra de Dios. Preferimos escuchar todas las noticias que salen en WhatsApp, que salen en los demás canales de noticias, los fake news, antes de ir a su palabra al Señor para que nos dé consuelo en medio de estas circunstancias. Por colocar un ejemplo de lo mucho que puede haber. El Dios soberano es la palabra que nos enseña que Él es soberano, que Él gobierna todo, que es fiel, que tiene todo poder, que es eterno, que todo lo sabe, que está por encima de todo, etcétera, etcétera, etcétera. Es la palabra de Dios la que nos enseña eso. Por ningún otro medio nosotros pudiéramos saber estas cosas de Dios, a no ser que Él quisiera revelarlo de una manera especial, pero ya Él ha dado esa manera especial y es por medio de su palabra. Necesitamos nosotros ir a ella para que nos ayude a ver por encima del sol y conocerlo a Él. Es la palabra de Dios la que nos muestra que este Dios está reinando en su trono sobre la creación. Si tú vas a su palabra podrás conocerlo a Él y conociendo podrás confiar más en Él. En ese Dios que dice que Él dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman. Dios dispone estas cosas. Y la única manera de nosotros tener confianza en este Dios es si lo empezamos a conocer por medio de su palabra. Es lo que funciona cuando los pilotos de avión están en la pista de aterrizaje, van a hacer un movimiento ya sea de aterrizaje o de virar el avión. Ellos te están siendo comunicados por medio de un controlador aéreo que les está diciendo hacia dónde tienen que ir. Del mismo modo, mis hermanos, nosotros a veces queremos ser como un capitán de nuestra propia vida, no queriendo escuchar lo que ha de decirnos el controlador aéreo en este caso y para este ejemplo, y se escapa realmente del poder de Dios. Pero como para tener una idea, es como si nosotros prefiriéramos volar nuestra nave, nuestra propia vida, sin tener en cuenta lo que nos están diciendo desde la torre de control. Es como si quisiéramos vivir de cara, de espalda a lo que Dios quiere decirnos por medio de su palabra. Pero otra cosa que podemos ver también que la palabra de Dios hace, es que nos muestra nuestro verdadero hogar. Nosotros, si queremos vivir por encima del sol, tenemos que ir a su palabra, porque ella nos muestra dónde está nuestro verdadero hogar. El problema que muchas veces nosotros olvidamos, el problema que siempre tenemos y que muchas veces olvidamos, es que pensamos que nuestra vida solamente es aquí y ahora, debajo del sol. Se nos olvida que el Señor está preparando un lugar más allá de lo que nosotros podemos ver aquí, por encima de esto. Esta vida aquí, mis hermanos, no es todo lo que hay. Hay algo más allá de nuestras propias narices. No es solo nacer, crecer, reproducirse y morir. Hay más vida después de esta vida. La palabra de Dios nos menciona esto en infinidades de ocasiones. Por ejemplo, en Apocalipsis 21 del 1 al 4 nos dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Nosotros nos aferramos mucho a esta vida y seguimos pensando en cuánto dolor nos causa el hecho de que nosotros suframos aquí. Pero se nos olvida, porque siempre tendemos a ver por debajo del sol, se nos olvida que hay vida más allá de esta vida. Por encima del sol, la palabra nos muestra, si empezamos a vivir por encima del sol, a demostrarnos que este hogar, el que llamamos hogar, no es aquí, sino que hay un hogar venidero. Hebreos 11:9
nos dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Cuál era esa promesa? Que Dios le daría una herencia. Y finalizando todo esto acerca, hablando de Abraham en Hebreos, termina diciendo que ellos salieron porque anhelaban una mejor ciudad que la ciudad que habían dejado. Anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. En la misma carta a los Hebreos nos dicen en capítulo 13, versículo 14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Mis hermanos, nosotros tendemos a solamente colocar nuestra mira aquí, como si simplemente se tratara de un telescopio que nos permite mirar hacia el frente y un tanto hacia arriba, pero no hacia adelante si tenemos obstáculos. En cambio, otra vez como si ahorita por un periscopio pudiéramos ver por encima de todos estos obstáculos. Nosotros tendemos a ver solamente nuestra vida aquí. Y pudiera utilizar esta ilustración, quiero utilizar esta ilustración para ver cómo lucen nuestras vidas cuando estamos en esta tierra. Se cuenta que una pareja de recién casados iba a celebrar su luna de miel. Habían contratado una habitación de hotel preciosa, con muchos privilegios, con pétalos de rosa, con chocolates por doquier, con jacuzzi, con muchas de estas cosas que son buenas. Y esta pareja estaba contenta porque se acercaba, y cuando van entrando a su hotel se encuentran con una diminuta habitación que solamente tenía un pequeño sofá, un cuadrito pegado en la ventana y un armario feito y un baño bastante feo también. Y estas personas empezaron a sentirse mal, empezaron a sentirse tristes. ¿Cómo es posible? Eso no fue lo que pagamos, eso no fue lo que nosotros quisimos. Y empezaron a renegar. Sin embargo, víctimas del cansancio, se quedaron dormidos en ese terrible sofá. Al día siguiente, el novio se levanta con un dolor en el cuello, víctima de haber dormido mal en esa posición incómoda. Y cuando se va a quejarse ante el gerente por la habitación horrible que le habían dado cuando él había pagado todo, lo que este gerente le pregunta: señor, ¿usted abrió la puerta? ¿Cuál puerta? La que estaba justamente al lado del sofá. No la abrí. Ábrala. Y cuando este hombre se va hacia su pequeño cuarto, abre, resulta que este era un cuarto previo. Y venía después de eso una tremenda habitación que tenía todos los chocolates que él había pedido, tenía todos los pétalos de rosa que él había querido que estuvieran allí, tenía todas estas comodidades y lujos que él había añorado para su noche nupcial, para su luna de miel. Y esto es para ilustrar, mis queridos hermanos y amigos, que así nos pasa a nosotros. Creemos que esta vida, con todas sus condiciones y dificultades, es todo lo que hay, pero hay mucha más vida después de esta. Y la palabra de Dios promete a aquellos que confían en Él, que han depositado su confianza, su fe en el Señor. Él promete que la siguiente vida, que la vida más allá, que esta vida eterna, es mucho mejor que cualquier privilegio mayor que tú puedas tener aquí en esta vida. Salomón, el rey del que hablamos al principio, este que hablaba del efímero de la vida, este que hablaba de vivir o de tener una vida por debajo del sol, este mismo hombre, y está escribiendo ese libro para dárselo a su hijo, para que entienda cómo deberían vivir, este mismo hombre, como conclusión a su libro, termina diciendo lo siguiente en Eclesiastés 12, versículos 13 y 14. El fin de todo este discurso, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hermano, hermana, te invito a que consideres ver la vida por encima del sol, recordándote que el Dios soberano está en control de todo, que ha prometido estar contigo en este mundo hostil, difícil. Podemos confiar en Él, ya que sus palabras son verdad. La obra de Cristo fue pagada a nuestro favor y ahora nos aguarda el reino de los cielos. Ten esperanza, hermano mío. Ten esperanza, hermana mía. Juntos llegaremos a esa ciudad celestial
que tanto anhelamos. Hoy estamos separados por una cámara, por distancias entre casas y casas, pero también estamos separados con otros hermanos en otros lugares de esta misma ciudad y con otros hermanos en otros lugares de este mundo. Y también estamos separados por siglos de otros hermanos que han fallecido. Pero algún día, mis hermanos, todos estos creyentes estarán unidos ante su Dios, ante su Señor. Y toda lágrima que había sobre sus mejillas será secada y ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor. Esa ciudad que el Señor había prometido nos será dada. Y amigo, tal vez tú has vivido una vida de espaldas a Dios. Has venido ignorando por completo su soberanía sobre ti. Pero hoy eso ha dejado de ser así, porque tú has escuchado acerca de este Dios soberano. Tú te has expuesto a su palabra y en este último versículo que leíamos tenemos cosas muy importantes que tú no deberías ignorar. Nos dice que Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ante Dios nuestras obras no son ocultas. Él nos conoce. Él conoce nuestro caminar. Pero mi amigo, este autor sagrado ha dicho que el fin de todo esto, y es lo que el hombre debería prestar atención, es que él debería temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Si yo te preguntara cuáles mandamientos tú has guardado, seguramente tú podrías llegar a la conclusión que hemos llegado todos: ninguno. Y ante el Señor, si nuestras obras fueran pesadas, nos encontraríamos como culpables. Dios esperaba que los hombres pudieran cumplir con la ley que Él había dado, pero no fue así. Y por eso fue que Cristo vino a este mundo, para vivir la vida perfecta que tú y yo debíamos vivir. Y ese castigo que merecíamos por nuestras culpas, por nuestras transgresiones, Él lo pagó. Y ahora nosotros podemos recibir esa obra a nuestro favor y ahora ser hallados limpios y sin manchas, perdonados nuestros pecados. Y yo quiero invitarte, amigo, que si tú no haces esto, tú serás juzgado por toda tu obra en este mundo. Todo el mundo lo será. Pero si tú temes a Dios, si tú puedes ver por encima de lo que está ahora a tu alrededor, ríndete ante el Señor y arrepiéntete de tu vida de pecado. Cree en Él, cree en Jesús, quien ha dado su vida para salvarte. No esperes otro día. Ven a Cristo, ven ahora. Ven en arrepentimiento y fe. Permíteme orar. Y permítame orar, hermanos, para que el Señor nos ayude por medio de su palabra. Bendito y buen Señor, queremos darte gracias, porque tú, Señor, nos has dado de tu palabra, Señor. A pesar de la dificultad, Señor, y de lo difícil que ha sido, Señor, yo te ruego, Señor, que a pesar, Señor, de mi falibilidad, Señor, a pesar, Señor, de mí, a pesar de mis faltas, de mis pecados, de mis transgresiones, a pesar, Señor, de todo lo indigno que yo pudiera ser para merecer tal privilegio de predicar y de exponer tu palabra, yo te pido, Señor, que tu palabra, Señor, obre en los corazones de los que la han escuchado. Que tú, Señor, tú tengas misericordia, Señor, de aquellos que están lejos de ti, Señor, y que tú les concedas, Señor, salvación y vida eterna. Bendito Dios, te lo pedimos. Ayúdanos a ver por encima, Señor, de nuestras circunstancias, a ver más allá, Señor, de lo que nuestros ojos pueden ver, a ver por encima, Señor, de lo que estamos viviendo ahora, que podamos ver como tú ves todo, Señor, todos los acontecimientos de este mundo. Te pedimos, bendito Dios, que nos ayudes y que el resto, Señor, de esta noche podamos meditar en tu palabra, meditar en las oraciones que hemos hecho. Y también, Señor, que tú puedas darnos descanso para nosotros encontrar, Señor, esa paz, ese descanso, ese reposo en esta noche. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo. Amén. Mis hermanos, amigos que están allí en la transmisión, queremos darle muchas gracias al Señor porque nos ha permitido estar aquí en la transmisión, estar aquí al frente de ustedes. Es un enorme privilegio y al mismo tiempo es un reto enorme. Sin embargo, el Señor ha sido bueno. Nos ha permitido
concluir prácticamente al tiempo. Además de eso, nos ha permitido que pudimos reunirnos en casa, en diferentes lugares, y aquellos que no conozco, es saludarles y saber que hemos estado orando por ustedes, aún sin conocerles, rogando que el Señor pudiera permitirles reunirse con aquellos que les invitaron y poder así juntos estar orando, cantando y meditando en su palabra. Quisiéramos pedirle que estos últimos 10 minutos que faltan para las 8:30 o los minutos que resten, ustedes pudieran meditar en lo que hemos aprendido y pudieran también meditar en el privilegio que Dios nos ha dado para estar orando y cómo las canciones que entonamos tienen que ver con la enseñanza que fue hoy transmitida. Así que todo eso pudiera llevarnos a nosotros a meditar para pensar así cómo Dios está por encima de todo y cómo nosotros podemos ver entonces por encima del sol. El Señor les bendiga. Hasta una próxima transmisión. Guárdalo.